Ha sido el congresista Soto, yo le había dicho vocero de Acción Popular, pero es vocero de Alianza para el Progreso, otra bancada que tiene un número interesante de congresistas y que puede inclinar la balanza de uno a otro lado. Está con nosotros ahora aquí en los estudios el abogado Ananías Narro. Ananías Narro es el abogado que firmó junto al presidente Pedro Castillo este recurso de amparo presentado por el presidente al margen de las acciones legales de sus otros abogados, Benji Espinosa y los demás abogados del presidente. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mávila, buenas noches. ¿Es usted un abogado ad honorem pagado por el presidente en paralelo a lo de Benji Espinosa? ¿Cuántos abogados tiene el presidente de la República? Bueno, ustedes lo conocen más que yo, pero nosotros estamos aquí para asumir la defensa del presidente en el ámbito constitucional. Para eso se nos ha encargado esta tarea y lo estamos haciendo desde hace algunas semanas atrás, cuando se pergeñó esta Antes acción, de que se presentara la denuncia constitucional, amparo, usted ya estaba pidiendo este amparo. Ya estábamos redactando el amparo. Redactando el amparo. De acuerdo. Usted conoce el desenlace de hoy, es decir, hay un juzgado que le ha dicho que no es competente y que ustedes tendrían que ir a una sala constitucional. Me imagino que está al tanto de eso. Sí, sí, sí. De acuerdo. ¿Usted llega al presidente a través del ministro Salas o del ministro Serna? No, no. ¿No? Porque tengo aquí un reporte de visitas a Palacio de Gobierno en el que habría una coincidencia de la presencia de ustedes tres con el señor presidente de la República. Pero, Mávila, permíteme decirte que eso es intrascendente. Son prolegómenos que siempre hay para desarrollar más adelante alguna acción. Pero cuando dice prolegómenos, ¿a qué se refiere? ¿A que el ministro Salas lo convocó? No, es muy ajeno a eso, ¿no? Pero toquemos el tema para el cual nos ha invitado, que es el tema constitucional. Quiero que vea el documento. Lo que sucede es que es importante porque, vamos a ver, se ha dicho que hay ministros que además de ser voceros políticos, se están convirtiendo en defensores y excediendo, digamos, el trabajo que les corresponde como ministros de Estado. Y vemos ahí que hay una coincidencia. Usted llega, aquí está su nombre, Ananías Narro, usted dice particular, su DNI, se reunión con el señor presidente de la República, ¿no? De 8:14 a 9:46. Pero en ese lapso de tiempo también estaban con el presidente el ministro de Educación, que llega un minuto después que usted, pero estaba el señor Salas, Alejandro Salas, que se reúne con el presidente desde las 8. Ahora, el presidente no puede estar en dos salas o en dos oficinas simultáneamente. Eso quiere decir que usted ha estado reunido y que Salas estaba presente en la reunión. No, no es así. Usted y muchos periodistas hacen elucubraciones fuera de lugar porque... No le digo por el documento. Explícanos, por favor. Ahí dice despacho presidencial. Cualquier persona que va a conversar con el presidente de la República, naturalmente previa cita, no necesariamente ingresa y tan pronto llega al despacho presidencial está conversando con el presidente, ¿no? En nuestro caso hemos tenido que esperar un buen tiempo, media hora, 1 hora, 2 horas, hasta que el presidente se desocupe, ¿no? Entonces, esa elucubración me parece un poco fuera de lugar. De acuerdo, porque no todos los que ingresan a Palacio están se van a reunir. Inmediatamente frente al presidente. ¿No? Eso es lo que usted así dice. ¿Su llegada a la defensa del presidente supone el retiro del señor Benji Espinosa? No, para nada. ¿O del doctor Pachas? Para nada, ninguno. Por eso le preguntaba, ¿cuántos abogados tiene el presidente? ¿Es el presidente el que paga sus honorarios directamente? Permítame reservarme la respuesta porque... Bueno, le pregunté al señor Espinosa y él me dijo que sí, que era el presidente. Ese es un asunto propio de... el secreto profesional, ¿no? No, es simplemente para deslindar si los recursos del Estado se están destinando a la defensa del presidente. Bueno, en su momento la prensa, con todo su accionar, determinará lo que hay, ¿no? Pero yo lo invitaría a conversar sobre el tema constitucional, que es importante para los peruanos y también para la prensa, ¿no? Para la prensa. Sí. Es interesante, usted, le pide ahí a un juez que por favor disponga que el Congreso se abstenga de ejercer el control político e incluso que se declare la nulidad de una moción de vacancia que todavía no está presentada. ¿No es un error? Permítame, no. Todo esto está bien estructurado y bien pensado.
Lo que se le está pidiendo al Congreso no es que no haga control político, sino que haga un control político con arreglo de derecho, sin abuso permanente como lo ha venido haciendo, porque no puede ser posible que al presidente se le esté investigando por causales o por cuestiones que el artículo 113 no señala. Y ahora se le quiere La acusar... Constitución dice perdón, no acusar, perdóneme. Perdón, simplemente hago la perdón, aclaración perdón. para que no quede el mensaje Ya. con el error, ¿no? Mire, el Congreso se está arrogando facultades de constituyente. ¿Por qué razón? Porque el artículo 117 señala claramente qué delitos puede cometer un presidente para ser objeto de vacancia. Sin embargo, ya el Congreso ha investigado al presidente, no estando facultado para ello por la Constitución. Lo mismo ha hecho el ex fiscal Pablo Sánchez, y ahora lo está haciendo la fiscal Benavides. Y le recuerdo con claridad que el artículo 8º del nuevo Código Procesal Penal señala claramente que no son válidos los medios probatorios obtenidos al margen de lo que señala la Constitución. Entonces, como quiera que el Congreso y la Fiscal de la Nación se han permitido investigar al presidente por delitos que la propia Constitución no los considera como causales de vacancia, entonces la génesis de todo ese accionar del Congreso y de la Fiscalía es nulo. ¿Por qué? Porque es anticonstitucional. Bueno, entonces, nosotros los abogados tenemos el deber y el derecho de advertir a la ciudadanía cómo es que se está desarrollando un proceso de investigación. Pero lo cierto es que el día de hoy ha recibido un revés usted, porque ahí se lee puesto a despacho en la fecha tal, considerando, dice primero, según es de verse de la demanda en calificación, el recurrente José Pedro Castillo Terrones, en su condición de presidente de la República, interpone el presente proceso constitucional de amparo con la siguiente finalidad. Dice ahí, ¿no? De ello se colige que mediante el presente proceso de amparo el accionante está cuestionando las decisiones de los órganos del Congreso de la República que se encuentran sometidos a un procedimiento parlamentario respecto en fecha 5 de octubre. En fin, dice, una decisión de los órganos del Congreso dentro de su procedimiento parlamentario. El conocimiento de la demanda es de competencia de la Sala Constitucional y no de este juzgado constitucional. ¿Irá usted a la sala? Por eso, de todas maneras, por eso leí antes de ingresar acá el titular en tu programa de que el Poder Judicial rechaza la demanda de acción de amparo. No lo ha rechazado. El juez constitucional del primer juzgado se ha declarado incompetente y ha dado la orden de que se suba la demanda a la sala constitucional respectiva, ¿no? Entonces el proceso sigue y seguirá hasta los foros internacionales. Este es un proceso que va a tener una larga trayectoria. De acuerdo, de acuerdo. Hay un tema, simplemente quería decirle, ¿no? De todas maneras nos ha quedado la duda sobre si usted estuvo esperando tanto tiempo ahí dentro de Palacio por la exacta coincidencia de los tiempos. Eso por un lado, pero por otro usted entenderá que no es que la fiscal a priori decidió investigar al presidente, sino que otras fiscalías empiezan a investigar a otros personajes que no tienen la protección del presidente. Son otras. Cuando las fiscalías van dando resultado, llegan inevitablemente al presidente. Entonces es consecuencia de una serie de investigaciones fiscales. Que el presidente tiene inmunidad. A ver, pero ¿qué pasa o sea, si alguien declara que el presidente le ordenó, dispuso o estuvo? Permíteme, amabilidad. Lo que pasa es que tanto el Congreso como la Fiscalía están estableciendo un camino especial para poder vacar al presidente, pero a la mala, porque la propia Constitución no los faculta. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa, lamentablemente se agota el tiempo, pero le agradezco que haya estado aquí. Vamos a ver qué es lo que decide la Sala Constitucional cuando vuelva a presentar el documento en cuestión. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Permiso. ¿Nosotros vamos a una pausa o seguimos?